Le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado, este primer día de la semana. Algunos aún que hemos conocido, no llegaron a ver este día. Nos contamos como entre los bendecidos por tener un nuevo día más, especialmente este día del Señor. Y como mencionó el hermano en la oración, que a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Les invito a estudiar en Hechos capítulo 11, los versículos 19 al 30, donde vamos a ver una iglesia ejemplar, la iglesia en Antioquía, y lo que esta iglesia hizo, cómo funcionó, cuál fue su trabajo. No solo es el capítulo 11, sino también brinca al 13, los versos 1 al 4, al 14 y en otros pasajes también, pero nos vamos a limitar a estos pasajes que están mencionados o puestos aquí en la pantalla. La iglesia en Antioquía, el ejemplo que esta iglesia nos dejó. Pero antes queremos repasar lo que la iglesia es. For those of you who are following us with your English Bibles, we'll be studying about the work of the church, primarily the example from the church of Antioch. And the scriptures is Acts 11, verses 19 through 30. We're going to Acts 13 and Acts 14 as well. I'll be limiting the English so you can follow us in the slides that are being presented in English. Ahora en español, ¿qué es la iglesia? En Mateo 16, 18, el Señor dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa esto? Bueno, la roca aquí es el fundamento, y el fundamento es Cristo. Al decir edificaré, Él quiere decir que Él es la piedra angular. Él es el edificador, el constructor. Y al decir mi iglesia, la iglesia es de Él. Él la construyó, Él murió por ella. La iglesia pertenece a Él. La iglesia, al decir, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo Él que Él, por su sacrificio en la cruz, Él va a hacer posible la salvación de muchas personas, de todos aquellos que creyeran en Él. Cuando Él dice, estableceré mi iglesia o edificaré mi iglesia, Él está hablando de un grupo, o mejor dicho, para seguir la figura de construcción de una casa espiritual. Él va a construir una casa espiritual compuesta de gente salva. En pocas palabras, eso es la iglesia. Repito, la construcción de una casa espiritual compuesta de gente salva. Tan sencillo y básico como eso. Pasamos a la siguiente lámina, donde hablamos o continuamos con lo que es la iglesia. Sabemos que Cristo, al morir en la cruz, derramó su sangre en ella. ¿Para qué? Para salvar, para rescatar a pecadores del mundo, de Satanás, y trasladarlos de ese mundo de tinieblas a la luz, como menciona el apóstol Pablo en Colosenses 1, versículo 13. Los salvos. La iglesia es esa construcción espiritual, como decíamos.
Él compró su iglesia con su sangre, porque Él dijo, edificaré mi iglesia. Y quien identifique la iglesia del Señor con cualquier otro nombre que no lleve el nombre de Cristo es deshonrar al Hijo de Dios. Es importante entonces identificar correctamente y adecuadamente la iglesia del Señor, que la iglesia es de Él, es de Cristo. Todo lo que concierne a Cristo Jesús es único. Y esto se mencionó en la clase. Y creo que también en la oración, si no me equivoco. Todo lo que concierne a Cristo Jesús es único. Por ejemplo, su nacimiento es único. Nadie más en toda la historia ha nacido de una virgen. Su vida, nadie más ha hecho los milagros que Él hizo. Su muerte, ¿quién ha muerto en una cruz por nuestros pecados? Y su resurrección al tercer día, ¿quién ha podido hacer eso? Su ascensión a los cielos, acompañado de ángeles y con la promesa de volver otra vez. Todo lo relacionado con Cristo Jesús es único, porque Él es un ser único. Y así es su iglesia también. La iglesia es única en muchos sentidos. La iglesia del Señor no puede ni debe compararse con ninguna denominación. Es única, porque es la iglesia que Él estableció. La identidad de la iglesia de Cristo es muy peculiar y particular a lo que Cristo es y a lo que Él hizo por salvar a la humanidad. A la casa espiritual que Él edificó, compuesta de gente salva. Para esto existe la iglesia, para adorar, como en este día, en este primer día del Señor, y siempre que nos juntamos o siempre que hacemos algo para el servicio de Dios, es para adorarle. La iglesia le adora, la iglesia predica su palabra, la iglesia evangeliza, la iglesia se congrega, conmemora la muerte de Jesucristo en la cruz, como lo hemos hecho hace unos minutos. Al tomar ese pan y tomar esa copa, recordamos la muerte de Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz por todos nosotros. La ofrenda y la colecta, la misma cosa. Son cosas peculiares a la iglesia del Señor. Es lo que hace el grupo de salvos. Debo decir que todo lo concerniente a la iglesia tiene que ver con lo que la iglesia es, el grupo de salvos. Entonces, todo lo que la iglesia hace, lo hace con esa meta en mente, de procurar la salvación nuestra y la de los otros. So I will say that in English. Regarding the church, everything about the church, everything related with and related to the church revolves around what the church is, the group of saved. So the work that the church will do and does has to do with the business of saving people. Has to do with keeping its membership saved. So the group of saved has that mission in mind,
keeping everybody saved. That is the sole work of the church. And we will see the example of the church in Antioch doing exactly that same thing. Veremos el ejemplo de la iglesia en Antioquía haciendo precisamente estas cosas. Todo lo relacionado con la iglesia, lo que la iglesia es y tiene que ver con la salvación. Entonces lo que la iglesia hace va a tener relación con mantener a los miembros salvos, con predicar el evangelio para que la gente sea salva, etc. La iglesia glorifica a Dios. Para eso está, para glorificar a Dios. Es lo que dice en muchos pasajes. Pero Efesios 3:21, para glorificar a Dios está la iglesia. Romanos 14 y varios otros, 14. Y también el 15, como está apuntado en la pantalla. So Romans 14 and 15, Ephesians 3, verse 21, the sole purpose of the church is to glorify God. How does it do that? How does the church glorify God? 3 ways. The church glorifies God when it does its work, when it evangelizes, when it edifies its members, and when it aids the ailing brethren. Así es como la iglesia glorifica a Dios, cuando evangeliza, cuando edifica y cuando sostiene o socorre al necesitado, al cristiano que es necesitado. Recordemos el mensaje del Nuevo Testamento. The whole message of the New Testament is about Christ, the Savior, and about the product of the Savior, the product He left behind, the church. The product is the saved ones. Todo el mensaje del Nuevo Testamento tiene que ver con Jesucristo, su vida y lo que Él hizo, y el producto que nos dejó, la iglesia. Aquí tenemos el Salvador y al grupo de salvos. Así es como Lucas describe o se identifica en su relato a Teófilo, en Lucas capítulo 1 y en Hechos 1. Él habla primero de las cosas que el Señor comenzó a hacer. Y luego en Hechos él habla acerca de la continuación de esa historia, la continuación del producto que nos dejó el Salvador, el grupo de salvos, la iglesia. Tenemos el constructor en los evangelios y luego en las epístolas y en Hechos y en adelante tenemos el producto de esa construcción, la iglesia. De eso trata el Nuevo Testamento. That is what the New Testament is about. The Savior and the saved ones. And the details of what the saved ones are to do, we see in the example of the church here in Antioch. Something happened to cause the gospel to be spread into many parts of the world. Persecution. Acts 8 were the first few verses, and then Acts 11, verse 19. Algo sucedió que causó que los cristianos se esparramaran por muchas partes del mundo. ¿Qué fue ese evento que contribuyó a la dispersión de cristianos? La persecución. Particularmente la muerte de Esteban. Cuando Esteban murió, o lo mataron, mejor dicho, los cristianos tuvieron temor y se esparramaron por muchas partes del mundo. Y
Eso causó que la iglesia se estableciera en Antioquía, porque fueron predicando el Evangelio. Antioquía. Voy a leer de Hechos 11, 19, solo al 20, para principiar. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales, al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. También el 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y debo agregar que el resultado de esa predicación, el resultado de aquellos que fueron convertidos al Señor, el resultado fue la iglesia que se estableció en Antioquía. Así es como se estableció la iglesia en Antioquía. So how was the church in Antioch established or started? I mentioned that in one of the slides. Simply by the preaching of the gospel. They preached also to the Greeks or Gentiles. Then they preached the word of the Lord Jesus. And in verse 21, the hand of the Lord was with them, and great number, a great many, believed and were converted to Jesus Christ, to the Lord. That is how the church in Antioch began. By the preaching of the gospel, those were converted, those were the group of saved ones, those were the group that later met in the city of Antioch, Antioch of Syria. Es Antioquía de Siria. ¿Cómo sabían ellos que el Evangelio es también para los gentiles? How would they have known to preach to the Gentiles also? For 7 years, as we noticed in the class this morning, in our class in the book of Matthew, chapter 22, approximately 7 years, the gospel was preached solely to the Jews until Cornelius. And now the Christians that were scattered brought the word, their preaching of the Lord to Gentiles. But how did they know to preach to Gentiles? Most likely by hearing about Cornelius, who was a Gentile, a Roman Gentile, a Roman soldier. If not by Cornelius, then they must have remembered the words of our Lord. They must have remembered the words of the Great Commission. Go ye into all the world and preach the gospel to everyone. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tal vez aprendieron de predicarle también a los gentiles por la gran comisión que incluía a todos, judíos y gentiles. O tal vez aprendieron esto por el ejemplo de Cornelio, que Cornelio era un gentil y fue convertido. Eso lo leemos en los capítulos recientemente anteriores, 10 y 11. En realidad, en este mismo capítulo
termina el relato de la conversión de Cornelio, capítulo 11. So in fact, this very same chapter 11 mentions the case of Cornelius and his conversion. This very same chapter that talks about the establishment of the church in Antioch, the preaching to the Gentiles. And Cornelius, too, of course, a Gentile. Notice verse 19. Notemos el versículo 19 para ver cómo se estableció esta iglesia, ya lo vimos, pero el pasaje dice que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. La palabra. Ellos hablaban la palabra, el Evangelio. Eso es equivalente aquí. Y luego el versículo 20 dice que predicaban al Señor Jesús. Vemos aquí que predicar la palabra es igual a predicar al Señor Jesús, el Evangelio. Y lo que hizo este grupo de salvos fue crecer. Cuando se predicó la palabra, más fueron añadidas a la iglesia. El grupo creció. Crecieron por la predicación de la palabra. Se fortalecieron por la enseñanza de la palabra. Había ahí maestros, el capítulo 13, los primeros versículos. Maestros y profetas y gente muy elocuente que enseñaba y preparaba bien a la iglesia en Antioquía. En el versículo 26 notamos que aquí los que fueron convertidos, los que creyeron y fueron convertidos. Notamos otra cosa y voy a hacer una pausa ahí antes de llegar al versículo 26. Dice el pasaje que estos creyeron. Cuando se les predicó el Evangelio, creyeron. Pero vemos, el punto que quiero hacer es que no es una fe sola. No se paró ahí la obediencia de ellos en creer. No es solo creer. Y luego dice, agrega ahí el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó. ¿Qué hizo ese número que creyó? Se convirtió al Señor. ¿Ven la diferencia? Creyeron y luego hicieron algo adicional. Se convirtieron al Señor. ¿Cómo lo hicieron? Por la completa obediencia al Evangelio. Creyeron y adicionalmente se convirtieron al Señor por medio de la completa obediencia al Evangelio. Verso 26. Estos que creyeron y estos que fueron convertidos eran discípulos. ¿Y cómo se les llamó a los discípulos? Cristianos. Simplemente cristianos. A los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez en esta ciudad de Antioquía. Los que obedecieron al Evangelio fueron llamados cristianos. Nada más. Sencillamente eso. No hay que agregar ningún otro nombre detrás de ese o enfrente de ese. Simplemente eran llamados cristianos. Según algunos eruditos, toman la frase se les llamó. Y hay para se les llamó es una sola palabra en el griego.
Lo voy a decir, la palabra es crematizo. Pero para algunos eruditos esa palabra nos indica que es Dios. Es Dios quien así les llamó. Que el nombre de cristianos proviene directamente de Dios. Y eso concuerda con la profecía de Isaías 62:2. So let me say that in English. In verse 26, verses 21 and 26. And great many of them believed. And it does not stop there. It's believing and then something else that they did in addition to believing was they were converted. So they believed and also they were converted to Jesus Christ. How were they converted? By the complete obedience of the gospel. Those who were converted, verse 26, those are the disciples that were called Christians. How are they called? Christians. Is that it? That's all. Nothing else, nothing added before the name, nothing added after the name, only Christians. And some scholars say that, and it's on the board, some scholars believe that the phrase they were called means that it is God by the grammatical construction of the word, of the Greek word, were called Christians. That God called them Christians. And this is an agreement, or this concurs with the prophecy of Isaiah chapter 62 and verse 2, when believers will be called by a new name. Cuando aquellos creyentes serán llamados por un nuevo nombre, según Isaías 62:2. Todo eso como introducción. All of this to introduce the study this morning and the example we have before us of the church in Antioch. Todo esto como introducción, para introducir el tema del gran ejemplo que nos dejó la iglesia en Antioquía. Nos dejó el ejemplo de una obra de evangelización. The church in Antioch left us a great example of evangelism. De evangelización. I had the slides switched, I think. Parecía que tenía las láminas equivocadas, pero no. La iglesia en Antioquía nos ha dejado un gran ejemplo en este asunto de evangelizar. ¿Qué es lo que la iglesia hace? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es la función? Algunos han dicho o han usado la palabra misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? What is the mission of the church? What is the function of the church? Or simply put, what is the church to do? Evangelize. Number one. La iglesia ha de evangelizar. Es el trabajo de la iglesia. De predicar el evangelio. That is the work of the church. To preach the gospel, to evangelize, to teach the lost, to tell them about the gospel and Jesus and His redemptive work. La iglesia ha de trabajar en esto. La iglesia ha de trabajar evangelizando gente, hablándoles acerca de las buenas nuevas de salvación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que todo lo relacionado con la iglesia tiene que ver con la salvación? Para eso evangeliza la iglesia, para evangelizar, para hablarle a la gente de las buenas nuevas de salvación. La iglesia evangeliza. Y esto hicieron
Esto hizo la iglesia en Antioquía. Mucho trabajo de evangelización. Vamos al 13, el capítulo 13, solo los primeros 4 versículos. The example we see of evangelism, the great work that this church did, is in chapters 13 and 14. En esos capítulos 13 y 14, la iglesia en Antioquía se muestra ejemplar, muy ejemplar en este trabajo que llevó a cabo de evangelizar. Debo decir que todos los viajes, o al menos los primeros 3 viajes del apóstol Pablo, de predicación, de ciudad en ciudad, de Asia Menor en Asia Menor, todo el país de lo que ahora se llama Turquía, lo evangelizó Pablo. Pablo llegó hasta Europa, llegó después a Roma, llegó después tal vez hasta España y a otros lugares. Y la iglesia en Antioquía tuvo mucho que ver con esto. La iglesia de Antioquía fue quien mandó primeramente a Pablo y a Bernabé a predicar el evangelio a todas esas ciudades que no habían oído del Señor Jesús. 13, 1, 2, 3 y 4. Follow me in English in verses 1 through 4 of chapter 13. En español dice así que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cuál obra? La obra de evangelizar. Verso 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Quiénes enviaron? Los hermanos de Antioquía enviaron a Saulo y a Bernabé. ¿A dónde? A predicar el evangelio a todas estas partes que no se conocía el evangelio. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí se embarcaron para Chipre. Y luego notamos todas las demás ciudades que evangelizaron Saulo y Bernabé. Salamina, y luego llegan a todos estos otros lugares. Antioquía de Pisidia y a muchos otros. El punto es que la iglesia en Antioquía nos ha dejado un gran ejemplo de cuál es su obra, cuál es su trabajo. ¿Qué es lo que la iglesia hace? Primordialmente, evangelizar. Evangelizar. En el capítulo 14, los versículos finales, 26 y 27. Notice chapters 14, the very last 2 verses. They did a tremendous job evangelizing for 3 years. 3 años de predicar el evangelio fuera, en otras ciudades donde no se conocía de Jesucristo. No se conocía el evangelio en estas ciudades. Y muchas iglesias fueron establecidas en esos 3 años. So many churches were established in those 3 years of preaching the gospel, of evangelizing to all these cities that had not heard the gospel before. And in verses 26 and 27, they returned. They returned to Antioch to give a report of all the things that God allowed them to do. En los versículos 26 y 27 regresa Saulo y Bernabé, regresan a Antioquía para dar el reporte a la iglesia de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos.
Dice el 26 que de ahí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados. ¿Ven? La iglesia los encomendó a ese trabajo. Y ahora regresan a la gracia de Dios para la obra. De aquí sacamos el trabajo de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es la obra de la iglesia? Evangelizar, en primer lugar. Para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Regresan a Antioquía, dan su reporte y todavía se quedan allí por otros 2 viajes más que van a hacer, al menos el apóstol Pablo con algunos otros. La iglesia los manda en 2 viajes adicionales a predicar el evangelio, lugares que no se conocían, el trabajo de evangelizar. Y luego tenemos el trabajo de la edificación. Ahora, ya que la iglesia se establece, now that the church is established, what is the church to do? Edify its members. Fortify the membership. That's the other work of the church. Ahora que la iglesia se ha establecido, ¿qué hace la iglesia? Edifica, fortalece a su membresía, los enseña, los hace fuertes en espíritu. Es lo que hizo la iglesia en Antioquía. En Hechos 13, los versículos 1 y 2. El 1 dice que había profetas y maestros. Maestros. ¿Para qué maestros? Bueno, un maestro enseña, un maestro edifica, un maestro exhorta, un maestro ayuda a la congregación a crecer. Y ahí estaban ellos, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Gente bien preparada. Profetas, maestros y hasta un apóstol entre ellos. La iglesia creció por causa de ellos. La iglesia se fortaleció y se hizo bien fuerte, bien firme. Verso 2, 13:2. Mientras ministraban al Señor. ¿Qué es ministrar? Trabajar. Mientras, una versión dice que adoraban, mientras adoraban al Señor. Cuando uno trabaja en las cosas de Dios, adora a Dios. La versión ESV, English Standard Version, the English Standard Version says, while they worshiped the Lord. Cuando ellos adoraban al Señor, y aquí dice ministraban. Porque cuando uno ministra, cuando uno trabaja en las cosas de Dios, uno adora a Dios. Y es lo que dice el verso 2. ¿En qué trabajaban? En fortalecer a la membresía. 11:26 dice que enseñaban a multitudes, enseñaban. ¿Qué hacían los profetas y maestros y apóstoles? O apóstol Pablo. Enseñaban. Y así la iglesia seguía creciendo. So what was the task of these prophets and teachers and the apostle Paul? To teach, to strengthen the church, to edify its members. And by so doing, the church kept on growing. Y al hacer eso, la iglesia seguía creciendo. Ese es el segundo trabajo de la iglesia. 1, evangelizar. 2, edificar a su membresía. Y luego, si hay, como hubo en este caso, vamos a regresar a Hechos 11. Y esa es la última lámina. And this is the last of the slides. Well, there's one more, but it's the final. Esta es la última o penúltima diapositiva.
Dice Hechos 11, Acts 11, verse 27 through 30. Hechos 11, 27 al 30. El ejemplo de benevolencia, el ejemplo de ayudar. En un caso grave de que se venía una gran hambre. Famine, dice la versión en inglés. Y por todo el mundo. Aparentemente todo el mundo había o iba a sufrir de esto. Verso 27. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente había una gran hambre en toda la tierra. La ESV, the ESV says the world, the whole world. Aquí dice por toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Cómo sabían estos que Agabo era un profeta verdadero o genuino? Porque dice que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Una de las pruebas para que un profeta sea profeta genuino, y hay muchos que reclaman ser profetas hoy en día, pero las profecías no les salen, no les cumplen. El verdadero profeta, lo que él profetiza, sucede. Esa es la prueba. Si alguien profetiza algo, y para saber que es verdadero profeta, es que se lleve a cabo. Agabo y los demás profetas dijeron que iba a haber gran hambre, y la hubo. Y la hubo. Bueno, determinaron enviar una contribución, dice el verso 29. They determined to send a contribution to those saints in need in Judea. So here are the saints in Antioch aiding now the saints in Judea. Quite a switch from before. Before, the saints in Judea had sent teachers to Jerusalem. They had sent teachers who would teach the truths concerning the gospel to Gentiles. And the Gentiles were blessed or benefited by the Jews. And now it's the other way around. Now the Gentiles are being blessed and being benefited by, now the Jews are being benefited by the Gentiles. One was spiritual. Now this one is material, physical, by way of a contribution that they collected. And it says in verses 29, versículo 29, it says, according to his or each one's ability. God never asks any more than what we can handle. Dios nunca nos pide más de lo que podamos hacer. Aquí dice que ellos conforme, verso 29, los discípulos conforme a lo que cada uno
tenía. A la habilidad, según la habilidad de cada uno, determinaron enviar una contribución. Y así es la ofrenda. ¿Qué no es la ofrenda? Según haya prosperado la persona. Según haya prosperado. ¿Verdad? No es diezmo. No es una cantidad fija que Dios requiere. Si leemos bien 1 Corintios 16, los primeros versículos, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo, según haya prosperado, according to how one has prospered. God never asks of us more than what we can handle. Nunca nos pide más, según hayamos prosperado. Y no es un diezmo, no es la 10ª parte, eso fue el plan del Antiguo Testamento. Porque había una tribu que no recogía dinero, no sembraba, no recogía bienes, los levitas. Y el diezmo era para eso, para que cada de las demás tribus contribuyeran para que esta tribu de Leví se pudiera sostener. Dios no requiere ahora el diezmo de nosotros. Él requiere lo que hayamos prosperado y que sea de corazón, como lo hicimos unos minutos antes. Y Dios ama al dador alegre, porque lo hace de corazón. Estos hermanos de Antioquía hicieron esta contribución y la hicieron de corazón, según cada uno podía hacerlo, para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y por último, finally, verse 30, they sent relief. Notice where the money went. Notice where the contribution went to. And notice who were the ones in charge of sending this contribution. Notemos en el versículo 30 a quién llegó la contribución. A los ancianos. That is the biblical plan. To the elders. Verse 30. Because the elders of each congregation, they know what the needs are of their congregation. ¿Por qué a los ancianos? Porque los ancianos saben cuál es la necesidad de cada miembro de la iglesia donde ellos son miembros. A los ancianos. ¿Por medio de quién? Por medio de gente confiable. By way of trustworthy Christians. Verse 30, who more trustworthy than Barnabas and Saul? ¿Quién de más confianza? Llevar este encargo, y era, según entiendo, mucha cantidad. El problema, el hambre, era por toda la tierra. Y iban a llegar a esas ciudades de Judea. Y según entiendo, la cantidad era mucha cantidad, porque eran muchos hermanos sufriendo. Y para eso se requería gente confiable. ¿Y quién más confiable que Bernabé y Saulo? Es el trabajo que la iglesia en Antioquía desempeñó. That is the work that the church in Antioch did, the example they left us. They evangelized, they edified its members, and they helped the needy, the saints in needy. Is the case here, the saints in Judea. Gentile Christians aiding Jewish Christians in this case, where before the Jewish Christians helped Gentile Christians in their growth. And now it's the other way around. This is the example we are left with
with the Church of Christ in the city of Antioch. Este es el ejemplo que Dios nos ha dejado de esta iglesia en Antioquía. Muchas gracias por seguirme, por su atención a la lección de esta mañana.